El carácter peligroso de Saúl, parte 2. A pesar de que Saúl había desobedecido la ley de Dios sacrificando holocausto como si él fuera sacerdote cuando no lo era, Dios le concedió años de reinado después de que le hubiera informado por medio de Samuel de que su reinado sería temporal y su familia no le sucedería en el trono. Nos dice el texto que Saúl salió a muchas batallas contra los pueblos enemigos de Israel y que era siempre vencedor. Primera de Samuel 14, 50 al 52 nos dice: «Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Como Samuel había advertido, Saúl formó un ejército con cada uno que tenía capacidad para luchar». Al principio del capítulo 15 vemos a Samuel, como buen consejero del rey, exhortando a Saúl a seguir las instrucciones de Dios. Samuel dio instrucciones a Saúl de parte de Dios de destruir a los amalecitas, pueblo enemigo de Dios. Y Saúl, en obediencia, como gran hombre de guerra que era, tomó su ejército para ir en contra de los amalecitas. Las órdenes para Saúl eran que acabara con el pueblo de Amalec sin tomar botín. No debía dejar ganado, ni como se estilaba entre los ejércitos, capturar al rey para humillarlo. Debía seguir las instrucciones que Dios le había dado. Sin embargo, Saúl siguió su propio instinto militar y capturó al rey Agag de Amalec y a lo mejor del ganado. Saúl, una vez más, se puso en lugar de Dios para tomar él las decisiones que a él le parecían más apropiadas. Así que, como nos narra 1 Samuel 15, 10 y 11, vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Durante el reinado de Saúl, vemos a Samuel, siervo de Dios, interesado en que Saúl fuera obediente a Dios y fuera el rey que Dios quería. Es precioso ver que el deseo de Samuel fue siempre el éxito de su rey, a pesar de que él mismo podría haber sido el líder que Dios usara para dirigir a su pueblo. Samuel, nos dice el texto, pasó la noche entera orando, intercediendo por Saúl ante Dios. Temprano la siguiente mañana salió Samuel para encontrarse con Saúl, y otra vez vemos que Saúl fue a su encuentro para saludarlo. «Bendito seas tú de Jehová», dijo Saúl, «yo he cumplido la palabra de Jehová». Samuel entonces dijo: «Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?». Saúl, que sabía que Samuel hablaba con Dios y que no podría esconder sus hechos de éste, contestó: «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos». ¿Has podido detectar en esta intervención la tendencia de Saúl? Como en la ocasión anterior, parece que Saúl no era el culpable de sus acciones. En primer lugar, dice: «De Amalec los han traído», como si él no tuviera ningún poder sobre lo que el pueblo hiciera. En segundo lugar, también dice: «El pueblo perdonó lo mejor». No él, ¿te das cuenta? Había sido el pueblo. Y en tercer lugar, era para sacrificarlo a tu Dios. Por supuesto, Saúl es un buen hombre de negocios, vendiendo sus acciones como si a Dios y a Samuel debieran traerles gozo. Al final, hasta tendrían que darle las gracias. Mas a Dios no le agrada que ignoremos sus órdenes para reemplazarlas por nuestras buenas ideas. Entonces dijo Samuel a Saúl: «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le respondió: «Di». Y dijo Samuel: «Aunque eras pequeño en tus propios ojos», ¿recuerdas cuando se escondió entre el bagaje para pasar desapercibido? «Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes». Instrucciones claras, ¿verdad? ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
Y vemos que Saúl se sigue explicando y excusando sus acciones. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl está diciendo, yo he hecho lo que Dios me ha pedido. Saúl comienza a echar la culpa a otros. Una vez más, Saúl repite lo que había dicho antes. El pueblo había decidido hacer las cosas de otra manera y lo habían hecho para Dios. Dios debía estar agradecido por lo que habían decidido, aunque no fuera lo que él había pedido. ¿Te has encontrado en alguna ocasión pensando así? ¿Que Dios debería estar contento con lo que tú le ofreces, aunque no sea lo que él te ha pedido? Samuel le contestó con una pregunta retórica, una pregunta que es idónea para Saúl y para nosotros. Piensa y contesta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No importa si has hecho algo que requería un gran esfuerzo de tu parte y lo has hecho para Dios. Si Dios no te lo ha pedido, no estás haciendo el sacrificio para Él, lo estás haciendo para ti. Dios no se deleita en tu esfuerzo o sacrificio personal. Dios se deleita en que le hagas caso y estés en cercana comunión con Él día a día. Cabe resaltar los pecados de los que Samuel está acusando a Saúl por sus acciones: desobediencia, rebelión y obstinación. Saúl había decidido obedecer el deseo del pueblo y desobedecer el de Dios. Además, al desechar la palabra de Dios para hacer lo que a él le parecía mejor, demostró rebelión y obstinación. Su orgullo y persistencia en hacer lo que a él le parecía se interpuso entre él y Dios. Ahora tenía la oportunidad de arrepentirse de su pecado y volver a Dios. Mas no es esto lo que encontramos exactamente. Encontramos una disculpa que insiste en minimizar sus hechos, no queriendo aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Entonces Saúl dijo a Samuel: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado». Saúl está diciendo básicamente: mi fallo fue escuchar al pueblo antes que a ti y a Dios. ¿Y qué de he sido rebelde? ¿He sido obstinado? ¿O yo debería haber guiado al pueblo a la obediencia? Saúl da la impresión de que su única falta es ser víctima de los deseos de su pueblo. Y vemos que Saúl no tiene el espíritu correcto ante Dios, por lo que le dice a Samuel en el versículo 30 del capítulo 15: «Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios». Lo que realmente le importaba a Saúl era quedar bien ante el pueblo. Por eso había desechado la palabra de Dios en primer lugar. Su meta era tener buena fama ante el pueblo. Él quería la aprobación de los demás y estaba dispuesto a sacrificar la aprobación de Dios para obtener lo que su corazón deseaba. El profeta fue con él, pero esta sería la última ocasión en que Samuel vería a Saúl. Las derrotas personales de Saúl tras su distanciamiento de Dios las seguiremos viendo a través del libro, y como Saúl llegó a estar desequilibrado emocionalmente, mostrando un carácter violento y amargado. Y nos dice la palabra que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué triste vida de uno que tuvo la oportunidad de ser rey del pueblo de Dios. Si solo hubiera obedecido a Dios, si solo hubiera buscado la aprobación de Dios y no la de los hombres. En Gálatas 1:10 el apóstol Pablo lo expresa con estas palabras: «¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». Que Dios nos ayude a buscar el favor de Dios. No es un Dios que se complace en sacrificios y esfuerzos vanos. Lo único que quiere de ti y de mí es que escuchemos su palabra y la obedezcamos. Su aprobación es lo que nos dará la estabilidad que deseamos.
Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.